Hola a todos, ¿cómo están? En este video vamos a continuar con la parte 2 de lo que es la semántica de la lógica proposicional. Ya en la parte 1 revisamos lo que es el concepto de tabla de verdad, lo que es una interpretación, el estado de las variables, ¿no? Entonces en este video iremos viendo otros operadores, en particular vamos a ver a la disyunción y a los condicionales. Entonces, la disyunción, ya a diferencia de la negación que solo tenía una fórmula proposicional, va a depender del resultado o del valor de dos fórmulas proposicionales, ¿no? Que en este caso les vamos a llamar phi y psi. Entonces, hay distintas formas de denotar a la disyunción, que puede ser con este símbolo, que es básicamente como una V, este símbolo que es una rayita, ¿no? un pipe. En algunos lenguajes de programación suelen usarlo, pero le ponen dos, ¿no? O con el símbolo de suma también. En particular, cuando se utiliza esto en circuitos, lo usan mucho con la suma. Entonces, cualesquiera de estos símbolos son aceptados para representar a la disyunción, pero nosotros únicamente vamos a utilizar este, ¿no? Que es el de la V que les decía. Entonces, vamos a empezar igualito que con la negación que estuvimos viendo. Primero su función de interpretación, luego la tabla de verdad, la equivalencia y ahí platicar algunas especificaciones formales, ¿no? Vamos a seguir como que la misma receta. Entonces, la función de interpretación de la disyunción se define de esta manera. Va a decir, una disyunción, ¿no? Se va a interpretar como cero si la interpretación del lado izquierdo es igual a la interpretación del lado derecho, y eso es igual a cero, ¿no? Por otro lado, es decir, si las dos, la interpretación del lado izquierdo y la del lado derecho es igual a cero, la interpretación de la disyunción es cero. O visto de otra forma, si tenemos 0, 0 o 0, eso significa 0, ¿sale? Luego, si tengo una disyunción con dos fórmulas proposicionales, esto va a ser igual a 1, siempre y cuando phi sea igual a 1. O sea, si phi es igual a 1, ya ni siquiera tengo que revisar el valor de psi, concluyo que esto es igual a 1. Y lo mismo con psi, ¿no? Si psi es igual a 1, también puedo concluir que la disyunción es igual a 1, ¿sale? Entonces, dicho de otra forma, una disyunción es verdadera si la interpretación del lado izquierdo o el derecho es verdadero, y es falsa cuando ambos sean falsos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos este estado de las variables, q es igual a 1, t es igual a 0, s igual a 0 y p igual a 1, que es el de los ejemplos que estábamos manejando en el video anterior, voy a obtener esta interpretación. Me está diciendo, quiero la interpretación de q o t. Entonces me dice, la interpretación de dos fórmulas es igual a 0 si la interpretación de ambas, del lado izquierdo y derecho, es igual a 0. Entonces busco q. ¿Q es igual a 0? No. Ok. Entonces ahí ya descarté el primer paso, ¿no? Porque Q es igual a 1. Me voy a la siguiente regla. Me dice, es igual a 1 si el lado izquierdo es igual a 1. Y justamente yo revisé Q. Y ya habíamos visto que Q es igual a 1, por lo tanto, esto es igual a 1. ¿Sale? Vamos con el que sigue. T o S. Entonces checo si los dos son igual a 0. T es igual a 0, S es igual a 0, ok. Entonces, pues justamente esto es igual a 0. Vamos con este. Negación de S. Entonces vamos a buscar la S. S es igual a 0, pero me están pidiendo su negación. Por lo tanto, esto es igual a 1. Y como el lado izquierdo ya fue igual a 1, pues ya no nos importa el lado derecho y esto termina siendo también un 1. Vamos a hacer otro. Interpretación de P, de no P o no Q. Entonces busco P. Pues es igual a 1. Su negación es igual a 0. Entonces, si el otro es igual a 0, esto va a ser 0. Y si el otro es igual a 1, esto va a ser igual a 1. Entonces, ahora me dice negación de Q. Ok, Q es igual a 1. Y como me están pidiendo su negación, esto es igual a 0. Y por lo tanto, la disyunción de ambas negaciones es igual a 0, ¿no? Entonces, me tengo que fijar que al menos una de los lados sea igual a 1. ¿Sale? En este caso, en el último, por ejemplo, los dos no fueron iguales y pues entonces concluyo 0. Solo va a ser verdadero si una de las dos cosas son verdaderas o las dos al mismo tiempo. ¿Sale? Entonces, ¿cómo se ve la tabla de verdad de esto? Pues necesito ya dos variables o dos fórmulas. Acuérdense, primero lleno la primera con 0, 1, 0, 1, luego con dos ceros y dos unos, y si hubiera una tercera, 4 ceros y 4 unos, y así sucesivamente. Entonces así queda con dos variables, y como son 2 a la 2, pues esto nos tiene que dar 4 renglones, que son los 4 renglones que estamos viendo.
Entonces veo 0 o 0, pues va a ser 0 porque las dos son iguales a 0. 0 o 1 es igual a 1 porque estoy viendo que el lado derecho fue igual a 1. 1 o 0 es igual a 0 porque el lado izquierdo fue igual a 1. Y 1 o 1 es igual a 1 porque el lado izquierdo y el lado derecho fueron iguales a 1. ¿Sale? Entonces, si se dan cuenta aquí, cuando yo fui leyendo la disyunción, fui diciendo, oh, esto es porque una disyunción se interpreta como un oh, pasa esto o pasa esto. ¿Sale? Entonces, vamos a ver la tabla de verdad de algunas fórmulas, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí la negación de S o la negación de P. Entonces, primero tenemos que poner las fórmulas. Acuérdense, esto siempre es recomendable analizarlo por partes para que no nos confundamos haciendo toda la expresión. Entonces, pongo S y pongo P, ¿no? Entonces, la lleno con sus respectivos estados. Ahora, para hacer el OR necesito saber cuánto vale el lado izquierdo y cuánto vale el lado derecho. Entonces, vamos a hacer primero la del lado izquierdo. Me dice no S. Entonces, ya hemos visto que la negación solo cambia el valor de verdad de la variable. Entonces, si S vale 0, bueno, 0, 0, 1, 1, pues su negación va a ser 1, 1, 0, 0, ¿no? Ahora vamos con el lado derecho, que es la negación de P. Entonces, es lo mismo, ¿no? Si P es 0, 1, 0, 1, pues ahora va a ser 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ahora sí hago la disyunción del lado izquierdo y del lado derecho. Entonces, esto es 1 o 1, pues como los dos son verdaderos, devuelvo verdadero. 1 o 0, como 1 fue verdadero, devuelvo verdadero. 0 o 1, como 1 fue verdadero, devuelvo verdadero. Y 0 o 0 es igual a 0 porque ambas fueron falsas, ¿no? Entonces acuérdense, la disyunción siempre va a ser falsa cuando las dos sean falsas. Y ya, no hay ningún otro caso que nos dé falso en la disyunción. Vamos con el siguiente caso. Negación de S o P, ¿no? O sea, de todo eso, o R. Entonces vamos a hacerlo. Tenemos ya tres variables que son S, P y R. Entonces lleno mi tabla 0, 1, 0, 1, 0, 1. Luego aquí 0, 0, 0, más bien 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Y aquí 4 ceros y 4 unos, ¿no? Es la recetita para llenar la tabla, ¿no? Y ahora, ya que tengo eso, pues vamos a descomponerlo por partes. El operador principal es esta disyunción, entonces me voy por el lado izquierdo, ¿no? El lado izquierdo es otra disyunción. Y esa disyunción tiene un lado izquierdo y un lado derecho. Entonces, para saber el valor de esta disyunción, necesito saber el de las negaciones, que es exactamente lo que hicimos hace rato. Entonces, tengo negación de S y negación de P. Entonces, S son 4 ceros y 4 unos. Entonces, su negación son 4 unos y 4 ceros. Y la de P son 2 ceros, 2 unos, 2 ceros, 2 unos. Entonces, es 2 unos, 2 ceros, 2 unos, 2 ceros. Solo le cambiamos el valor de verdad, acuérdense. Y ahora tengo que hacer la disyunción entre no S o no P, ¿no? Entonces pongo 1 o 1, pues es 1, 1 o 1 también es 1, 1 o 0 es 1, 1 o 0 es 1, 0 o 1 es 1, 0 o 1 es 1, 0 o 0 es 0 y 0 o 0 es 0, ¿sale? Entonces ya tengo el lado izquierdo de esta disyunción. Y el de R también ya lo tenía porque ya habíamos puesto todas las variables. Entonces ya nada más tengo que hacer la disyunción entre esta cosa y esta cosa. Bueno, entre esta columna y entre esta columna, ¿no? Entonces esto sería 1 o 0, 1. 1 o 0, 1. 1 o 0, perdón, en el anterior era 1 o 1, 1. 1 o 0, 1. 1 o 1, 1. 1 o 0, 1. 1 o 1, 1. 0 o 0, pues 0. 0 o 1, 1. Y entonces esta es la tabla de verdad de toda la expresión completa, ¿sale? Entonces, nuevamente, lo insisto, si tienen alguna duda, por favor díganme y las revisamos. Entonces, vamos a ver ahora algunas equivalencias, de hecho solo vamos a ver una, que a lo mejor les recuerda un poco a cuando estábamos quitando paréntesis. Nosotros decíamos, pues es que como el OR no nos importa mucho dónde pongamos los paréntesis porque asocia a la izquierda, ¿no? Entonces, si yo hago esto, va a ser equivalente a hacer esto, ¿no? O sea, no importa en dónde ponga los paréntesis, el resultado siempre va a ser el mismo, ¿no? Entonces, una forma de yo poder demostrar que esto que estoy diciendo sea cierto es viendo las tablas de verdad. Acuérdense, tenemos que ver que el valor de la última columna sea exactamente igual al valor de la otra columna, ¿no?
Entonces tenemos que construir la tabla de verdad de ambas fórmulas y revisar sus columnas finales. Entonces, en este caso tenemos tres variables que son P, Q y R. Entonces ponemos las tres con la recetita para llenar los estados de variable. Hacemos P o Q, entonces esto es 0, 0, 0, 0 o 0, 0, 0 o 1, 1, 0 o 1, 1, 1 o 0, 1, 1 o 0, 1, 1 o 1, 1 y 1 o 1, 1. Listo. Ahora esto lo tengo que hacer con la R, ¿no? Que fue básicamente algo muy parecido a lo que hicimos en el ejemplo pasado, ¿no? Entonces ya tenía mi R, entonces 0 o 0, 0, y se dan cuenta aquí en todas aparece el menos. Bueno, en esta tenemos 0 o 1, 1, pero a partir de aquí tenemos puros unos, entonces su disyunción siempre va a ser 1, ¿sale? Vamos a hacer el otro. Tenemos las mismas variables, P, Q y R, llenamos la tablita, y ahora me dice, primero quiero que hagas Q o R, ¿no? Porque el de P ya lo tengo, entonces me fijo primero en el lado derecho. Entonces, Q o R. Entonces me dice Q o R, 0 o 0, 0. 0 o, aquí está mal. No, perdón, es Q o R, perdón. Es 0 o 0, 0. 0 o 1, 1. 1 o 0, 1. 1 o 1, 1. 0 o 0, 0. 0 o 1, 1. 1 o 0, 1. 1 o 1, 1. ¿No? Entonces ya acabé. Y ahora me dice, tienes que hacer la disyunción de P con Q o R. Entonces, 0 o 0, 0. 0 o 1, 1. 0 o 1, 1. 0 o 1, 1. Y a partir de aquí todos los valores de P son 1, entonces estos también van a ser igual a 1. Entonces ahora reviso la última columna de las dos. Y todas, si se dan cuenta, pues empieza con 0 el primer renglón y todos los demás renglones son unos en ambas tablas. Por lo tanto, puedo concluir que estas dos cosas son equivalentes, ¿no? Que no nos importa dónde pongamos los paréntesis en una disyunción, ¿sale? Y ahora vamos a checar la especificación formal. Entonces, las disyunciones, aquí le puse negación, ¿no? Déjenme, lo corrijo en las notas, pero aquí debe decir disyunción, ¿no? Perdón. El significado de una disyunción puede identificarse por medio de enunciados que incluyan la palabra o la letra O, ¿no? Es lo que les decía, que una disyunción se lee como un O. Entonces, por ejemplo, fui a la tienda o fui no sé, a la escuela, ¿no? O fui a la escuela o fui a la tienda, ¿no? O sea, puedo, no importa en qué parte ponga el O, ¿no? Si me indica que hice algo, que pasó algo o pasó otra cosa, eso es candidato a hacer una disyunción, ¿no? Entonces vamos a hacer algunos ejemplos. Por ejemplo, les dicen, Juan prepara consomé o sopa de pasta. Entonces, acuérdense, paso 1, detectamos las proposiciones. Entonces, mi proposición 1 es, Juan prepara consomé, ¿no? Acuérdense, sujeto, verbo y complemento. Juan es el sujeto, prepara es el verbo y consomé es el complemento, ¿no? Ahora, en el otro solo decimos sopa de pasta. Entonces eso como que, ¿eso dónde está el enunciado? Pues es que ¿qué está pasando con la sopa de pasta? Juan la está preparando. Entonces la segunda proposición es justamente Juan prepara sopa de pasta. Y aquí es donde nos damos cuenta que a veces la manera en la que nos expresamos en español no es tan precisa, ¿no? Porque aquí no estoy poniendo un sujeto y un verbo, pero se puede inferir a partir de lo anterior, ¿no? Entonces por eso necesitamos este lenguaje que es un poquito más estricto con las reglas para escribir las cosas, ¿no? Siempre tiene que haber un lado izquierdo, siempre tiene que haber un lado derecho, los paréntesis se ponen en algún lugar en particular. Todas estas reglas que vimos en algún punto se tienen que cumplir, ¿sale? Entonces, estas son las proposiciones. Vamos a asignarle una variable a cada una. Entonces es P es Juan prepara consomé y Q es Juan prepara sopa de pasta. Entonces el enunciado me dice Juan prepara consomé, que es justamente P, o sopa de pasta, que es justamente Q. Entonces su especificación formal es P o Q, ¿sale? Vamos a hacer otro. Me dice, o es viernes o es sábado, ¿no? Entonces justamente detecto las proposiciones. Es viernes, es sábado, les damos variables, R es viernes y S es sábado. Entonces, justamente como el enunciado me dice, o es viernes, que nuestro es viernes es P, o es sábado, que es justamente S, pues justo lo que tengo que hacer es R o S. Entonces su traducción es justamente esta, ¿vale? Vamos a hacer un último. Me dice, ¿está lloviendo o no está soleado?
Entonces, primero detectamos proposiciones. Está lloviendo, ok, esa es mi primera proposición. Está soleado sería la segunda. Entonces ya tengo mis dos proposiciones, les damos un nombre. P es está lloviendo y Q es está soleado. Y ahora analizamos el enunciado de nuevo. Me dice está lloviendo, que eso sería P, entonces pongo P. O, entonces como ya leí el O, automáticamente sé que va a haber una disyunción. Y me dice no está soleado. Mi proposición Q es está soleado, pero si se dan cuenta hay un no. Y habíamos dicho que siempre que hay un no antes de la oración, eso es la negación de esa cosa, ¿no? Entonces esta es la negación de Q. Está lloviendo o no está soleado, ¿sale? Y pues así es como se hacen estas traducciones, ¿no? También les pondré un ejercicio de esto, ¿no? Entonces vamos a ver un segundo operador, que es el operador condicional, también llamado la implicación, ¿no? Entonces la condicional o implicación de dos proposiciones que nuevamente van a ser phi o psi. Acuérdense que son dos porque tenemos lado izquierdo y lado derecho, y se va a denotar por alguna de estas formas, ¿no? Entonces puedo utilizar esta, le llamamos, no sé si está bien dicho decirlo así, pero le llamamos la flecha flaca y la flecha gorda. Entonces cualquiera de estas dos es equivalente, o algunos autores ponen este simbolito que le llamamos herradura, porque se parece a las herraduras de los caballos. Entonces, aquí en este curso nosotros vamos a utilizar ese es el que más nos gusta, pero si ustedes encuentran esto en otro libro o en algún tutorial o algo por el estilo, estamos hablando exactamente de lo mismo. Entonces, vamos a ver ahora cómo se define la función de interpretación del condicional. Entonces, me dice, si tienes un condicional, ¿no? Ese condicional va a ser 0 si cuando tú interpretes phi te da 1 y cuando tú interpretes psi te da 0. Y en cualquier otro caso, no importa qué valor tengan la phi o la psi, vas a devolver 1. Entonces lo único que nos tenemos que fijar es que phi no sea 1 y psi no sea 0. Vamos a ver algunos ejemplos. Tengo este estado de variables, que es el que he estado utilizando en casi todos los ejemplos, y me dice, quiero Q implica T, ¿no? O el condicional Q con T, ¿no? Entonces me dice, busca el valor de Q. Q vale 1. Ok, entonces como Q vale 1, podría ser que estemos en este caso. Vamos a ver que la T no sea 0. Vemos, T es igual a 0. Ok, entonces como tuve que Q es igual a 1 y T es igual a 0, la interpretación terminó siendo 0. Vamos a hacer este otro. Me dice T es igual a 0. Entonces ahí ya ni siquiera tengo que checar ese porque me dijo que solo si phi es 1 y psi es 0, devuelve falso. Pero el primero no fue 1. Y como no me importa en otro caso qué valor tenga la T, pues esto es un 1. ¿Sale? Vamos a ver este. No S implica no P. Entonces S vale 0. No S va a valer 1. Luego tenemos P igual a 1. No P, pues va a valer 0. Entonces, como S valió 1 y P valió 0, pues esto también es 0, que es justamente el primer caso que tenemos, ¿no? El que sigue. No P implica no Q. Entonces, no P es igual a 1, ¿no? Entonces, no P es 0. Y Q, como P ya fue 0, bueno, más bien no P fue 0, pues esto va a terminar siendo un 1 eventualmente. Vamos a hacer otro, aquí ya tenemos una disyunción, entonces esto se pone un poquito más interesante. Vamos a hacer primero el lado izquierdo. El lado izquierdo es una disyunción, entonces P o Q. Como P vale 1, pues ya sabemos que la disyunción va a ser 1. La negación de 1 es 0, entonces como esto empieza con 0 y ya no cae en el primer caso, entonces esto está mal, a ver, déjenme lo checo otra vez. P es 1, ok. Q es 1, sí, esto es 1, su negación tiene que ser 0, sí, aquí tiene que ser 1. Déjenme, lo corrijo tras bambalinas. Listo, ¿no? Entonces, otra vez, P es igual a 1, entonces esta disyunción se vuelve 1. Si yo niego un 1, pues me termina quedando 0, y como tengo 0 del lado izquierdo, puedo decir con toda seguridad que esta implicación es igual a 1, ¿sale? Entonces, bueno, cualquier duda, por favor me dicen. Vamos a ver ahora su tabla de verdad. La tabla de verdad me decía justamente que solo cuando P sea 1 y Q sea 0, pues esto va a ser 0, ¿no? Entonces en cualquier otro renglón, pues esto nos va a terminar siendo un 1, ¿no? 0 implica 0 es 1, 0 implica 1 es igual a 1, 1 implica 0 es igual a 0 y 1 implica 1 es igual a 1.
Entonces dense cuenta que solo tenemos que buscar este patrón. Si este patrón no existe, pues le ponemos un 1 y si sí existe, le ponemos un 0. Entonces, al igual que como hicimos con el OR y la negación, vamos a ver algunos ejemplos de tabla de verdad. Entonces me dice, no S implica no P. Entonces pongo mi S, mi P, con su truquito para llenar la tabla. Entonces calculo el lado izquierdo, que es no S. Entonces S es 0. Entonces ahora no S es 1, 0 es 1, 1 es 0 y 1 es 0, ¿no? El lado derecho también es la negación de P, entonces ahora todos los ceros valen 1 y todos los unos valen 0. Y ahora hacemos la implicación. 1 implica 1, es 1. 1 implica 0, es 0. 0 implica 1, es 1. Y 0 implica 0, es 1, ¿no? Por lo tanto, esta es la tabla de verdad. Vamos a hacer otro. No P o Q implica S, entonces el operador principal es la implicación, entonces tengo que resolver primero el lado derecho, pero bueno, primero puse mis variables. Ahora vamos a checar, vemos que aquí hay una negación, pero como siempre preferimos hacerlo por partes, vamos a poner primero P o Q, ¿no? Entonces 0 o 0 es 0, 0 o 0 es 0, 0 o 1 es 1, 0 o 1 es 1, y a partir de aquí tenemos puros unos en la P, por lo tanto esto se llena con puros unos. Hacemos la negación de eso, que es cambiar todos los ceros por unos y todos los unos por ceros, y nos queda pues justamente esto. Se puede apreciar justito porque está al lado. Y ahora tengo que hacer la implicación de esta columna con S. Entonces esto es 1 implica 0, pues es 0. 1 implica 1, pues es 1. Y a partir de aquí tengo puros ceros del lado izquierdo, entonces puedo garantizar con toda seguridad que esto va a ser 1. ¿Sale? Muy bien. Y ahora también, para no perder la costumbre, vamos a ver alguna equivalencia de fórmulas. Esta equivalencia es muy útil, sobre todo porque nos dice que no necesito tener la implicación definida, porque es equivalente a hacer esto con un OR, ¿no? Si yo digo no P o Q, eso siempre va a ser equivalente a P implica Q. Entonces, si por ejemplo les dan un lenguaje de programación, por ejemplo C o Haskell, y les dicen, quiero que utilices los operadores lógicos para algo, y por alguna razón no tienen implicación en ese lenguaje, pueden utilizar el OR. El OR les va a permitir definir la implicación, ¿sale? Entonces vamos a ver si en serio esto es equivalente. Entonces hagamos la tabla de verdad de no P o Q. Entonces ponemos P y Q, ¿no? Sus posibles estados. Resolvemos el lado izquierdo, que es no P. Entonces esto es 1, 1, 0, 0, ¿no? Porque es básicamente invertir el valor de verdad. Y ahora hacemos la conjunción. Entonces me dice 1 o 0, 1. 1 o 1, 1. 0 o 0, 0. Y 0 o 1, 1. Listo. Y la tabla de verdad de la implicación ya la conocíamos, ¿no? Que es este estado de 1, 0, tiene que ser 0 y los demás 1. Entonces comparamos la última columna de ambas tablas y si se dan cuenta, pues es lo mismo, ¿no? Todas tienen dos unos al principio, después viene un 0 y termina con un 1. Entonces podemos concluir con toda seguridad que no P o Q es equivalente a P implica Q, ¿sale? Muy bien, entonces no se les olvide esa equivalencia porque es muy importante. Ahora, vamos a hacer ejemplos de especificación formal. Entonces, el significado de los condicionales se pueden identificar por medio de estos enunciados. Si, por ejemplo, les dicen, si phi, entonces psi. Si les dicen phi, implica psi. Phi es condición suficiente para psi. Phi, si p. Perdón, lo leí mal. Psi, si, phi. Phi, solo si, psi, solo si phi. Psi se sigue de phi. Phi es condición necesaria para psi, ¿no? Entonces, básicamente, lo que estoy haciendo es poner enunciados donde vemos que hay una dependencia, ¿no? Por ejemplo, no sé, si maulla, entonces es gato. Si ladra, entonces es perro, ¿no? Tenemos una dependencia entre algo que yo sé, ¿no? O si es pasto, entonces es verde, ¿no? O sea, como cosas que sabemos que dependen una de la otra. Eso nos permite definir el condicional y justamente por eso se llama condicional, ¿no? Porque está simulando una condición. Si pasa esto, entonces hago esto, ¿no? ¿Sale? Entonces vamos a ver algunos ejemplos de especificación formal.
Entonces, si yo les digo, si está lloviendo, entonces llevo paraguas. Entonces, ya yo sé que seguramente en sus mentes ya dijeron esto es un condicional, pero vamos a hacerlo por partes de cualquier forma. Entonces, primer paso que siempre hemos estado haciendo, detectamos proposiciones. Entonces, ¿qué proposiciones tenemos? Está lloviendo, en este caso no tenemos explícitamente el sujeto, pero sabemos que ahí está. Y el otro sería llevo paraguas, ¿no? Donde el sujeto pues soy yo, ¿no? Entonces, primera proposición, está lloviendo, y segunda, llevo paraguas. Ahora le damos variables, que en este caso serían P y Q, y entonces lo leo de nuevo, ya con P y Q. Si P, entonces Q. Por lo tanto, esto es candidato a ser una implicación o una condicional, entonces esto es P implica Q. Muy bien, vamos a hacer otro. Solo si es viernes o sábado, voy a clases de guitarra, ¿no? Entonces ahí estamos condicionando a que solo si son esos 2 días, entonces voy a ir a las clases de guitarra. Hay una condición, ¿no? Entonces, detectamos proposiciones. Ya habíamos hecho esto en alguna anterior, es viernes o es sábado, son proposiciones, ¿no? Y voy a clases de guitarra es otra proposición. Recuerden, sujeto, verbo y complemento. Y no tiene que estar explícito el sujeto siempre, ¿no? Entonces, proposición 1 es viernes, proposición 2 es sábado, y proposición 3, voy a clases de guitarra. Entonces, ahora le doy sus variables, R, S y T. Entonces, lo leo nuevamente con las variables. Solo si R o S, T. Entonces, ahí ya detecté 2 cosas, ¿no? Si se dan cuenta, leí un O y leí una condición de solo si, ¿no? Entonces, primero traducimos el O, que me decía si es viernes o es sábado. Entonces, es viernes es R y es sábado es S, entonces es R o S. Y si pasa eso, solo si pasa eso, entonces voy a clases de guitarra. Por lo tanto, esto es una condicional y el lado derecho sería T, ¿no? Vamos a hacer un último. ¿Cómo solo si cocina mi mamá o cómo solo si es pozole, ¿no? Entonces, aquí vemos que solo si su mamá le cocina va a comer, ¿no? O solo si es pozole. No importa quién haga ese pozole, si lo hizo su papá, su abuelita, su tío, quien sea, va a comer, ¿no? Entonces, estamos teniendo nuevamente una condición, si se dan cuenta. Pero tenemos más de una condición, ¿no? ¿Cómo solo si cocina mi mamá o cómo solo si es pozole? ¿No? Entonces vamos a detectar proposiciones. Entonces, si se dan cuenta, cómo por sí solito es una proposición. Cómo, verdadero, falso, ¿no? Y que si lo leemos completamente sería yo como, ¿sí? Entonces, eso es una proposición. Después vemos cocina mi mamá, ¿no? De hecho, aquí como que está volteada, si se dan cuenta. ¿Quién es el sujeto? Mi mamá. ¿Y cuál es el verbo? Cocina, ¿no? Entonces, pero nuevamente estamos cayendo en esto del español, que la gente o nosotros como seres humanos no nos expresamos siempre de acuerdo a reglas. Aquí tendría que ser mi mamá cocina, sí o sí, pero si decimos cocina mi mamá, pues también nos entendemos, ¿no? Y por otro lado, es pozole, pues también es una proposición. Puedo decir si es o no es pozole algún platillo, ¿no? Entonces les damos variables, PQR, y entonces lo traducimos por medio de operaciones. Y ya habíamos dicho que lo primero es una condición y lo segundo también es una condición. Entonces vamos a ver la primera condición. Me dice cómo, bueno, cómo sería P, entonces P solo si Q, ¿no? Porque Q es cocina mi mamá. Entonces eso es una implicación. Q implica P, ¿no? Y por el otro lado tenemos un O en medio, entonces aquí a fuerzas va a haber una disyunción. Y después me dice cómo si es solo si es pozole. Entonces ahí sería P solo si R, ¿no? Porque R es pozole. Entonces en este caso nos quedaría de esta manera. Pero dense cuenta que está volteada, ¿no? Aquí creo que no lo expliqué. Está volteada, me dice cómo solo si cocina mi mamá. Entonces, ¿cuál es la condición? Que solo si cocina mi mamá, entonces voy a comer, ¿no? No es de cómo, entonces cocina mi mamá. Es al revés, justo por el solo si, ¿sale? Entonces, lo mismo acá. Como solo si es pozole. Entonces, la condición sería, si es pozole, entonces como, ¿no? Por eso tenemos Q implica P y aquí tenemos R implica P, ¿sale? Entonces, pues bueno, hasta aquí dejamos este video y en un próximo video seguimos platicando sobre más operadores. Cualquier duda, por favor, me escriben. Se cuidan. Bye, bye.